Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy quiero traer un oráculo muy interesante que me han solicitado mucho, por cierto. Están muy curiosas las personas o bien interesadas también en saber qué va a estar pasando en la política de este año aquí dentro de Estados Unidos entre el expresidente Donald Trump y también el presidente actual, que es Joe Biden. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se hace un enfrentamiento entre todo lo que tiene que ver con un expresidente y también un presidente en un debate para ir a unas próximas elecciones. La primera vez que están compitiendo de nuevo. Se repite la historia de Donald Trump y también Joe Biden. Vamos a ver lo que dicen las cartas acá. Pedimos permiso a todos nuestros seres de luz, ángeles y arcángeles, a todos los guías que también me guían, mis ancestrales y todas las madamas y todos estos seres lindos, pitonisas de la antigüedad que también se dedicaban a leer el futuro. Pues vamos a ver acá lo que dicen estas cartas. Ya saben que soy Moira Victoria y estoy aquí también para traerles estos oráculos. Ya tengo las cartas bien, pero bien mezcladas, pero vamos a hacer un poquito más acá para poder encomendarnos más con nuestros guías que nos ayudan, nuestros guías espirituales de luz y también todas estas personitas del pasado que ya no están, que son ahora ancestrales, pero que también nos dan aquí un poquito de luz. Vamos a ver lo que dicen las cartas aquí y saco unas cartas por acá para ver qué va a pasar. Primeramente vamos a chequear a Donald Trump, ya que el presidente actual es Joe Biden. Vamos a ver después qué pasa con Joe Biden. Ahora vamos con Donald Trump, que por cierto acaba de cumplir años en estos días. Así que vamos a ver cómo anda la suerte de su cumpleaños y qué hay con esta forma de tirar estas cartas para él en esta prueba que está pasando ahora. Vamos a ver, yo saco una carta de cualquier parte, la pongo por aquí a ver qué es. Y bueno, si me pongo a decir lo que veo, luego van a decir que es porque como es Donald Trump hablo mal de él. Aquí todavía sigue teniendo guerra de mujeres y mientras que él siga teniendo guerra de mujeres todavía sigo viendo cruces en Donald Trump. Acá estoy viendo algo que se presenta y esto es algo muy grave que se va a presentar en el futuro para Donald Trump y tiene que ver con una mujer, pero no estamos hablando de eso acá, sino que esto es la carta que le sale. Como esta es la carta que le sale, vamos a ver entonces lo que dicen 21 cartas que voy a sacar por acá. ¿Qué dicen estas cartas para Donald Trump? Vamos a ver. Aquí tenemos 20 cartas y con una tenemos 21. Yo voy a trabajar con las 21 cartas acá para ver lo que hay en esta tirada de cartas, porque no estamos haciendo una tirada de cartas completas para la vida de Donald Trump, sino también solamente para esto del debate que las personas están preocupadas. Atención, todos los que me han pedido esto, para que puedan también tener este video y lo pueden repartir también. Vamos a ver por acá. Seguimos. Aquí hay una nube un poquito fuerte. Esto simboliza un poquito de nervios, como nerviosismo. Me parece que Donald Trump anda un poquito nervioso con el enfrentamiento que va a tener. Le salen espadas. También aquí tenemos dos espadas. En el puro centro tenemos dos espadas. Entonces seguimos teniendo por acá lo que dicen las cartas. Otras espadas más. Y esto también es un jinete. Un jinete que está por acá, que tampoco me gusta mucho porque está al revés. Si tuviese al derecho es otra cosa. Pero tenemos más por acá. Más espadas por aquí.
Y tenemos otro jinete por acá, que es un jinete también, un jinete acá, un jinete aquí. Está medio complicado. Y tenemos por acá lo que se llama la justicia divina en esta carta. Estas son unas cartas que me encantan mucho porque son buenas para ciertos temas que yo uso. Y aquí tenemos las cartas para ver. Si nos ponemos a ver las cartas aquí que tiene que ver con Donald Trump, tenemos dos jinetes que no me gustan nada porque simboliza que él debe de chequearse, él está enfermo. Yo le he dicho siempre acá que él está enfermo mental. Cuando una gente está enfermo mental, pues la gente no quiere creer que está enfermo mental. Pero si dicen que Joe Biden está enfermo mental, Donald Trump está peor. Aquí está enfermo este señor y tiene dos espadas bien fuertes acá. Hay unas espadas aquí que no están nada favorables para él. Seguimos por acá. Y esta carta es un poquito muy para mí, porque es una carta que le vi mucho a él cuando tenía todos los problemas cuando era presidente. Y le salía muchísimo esta carta también. Tenemos esta otra carta por acá que se forma como una pelea callejera, a veces por medio de él. Hay peleas callejeras también. Y tenemos otra por aquí, que tenemos otro jinete. Tenemos un jinete, dos, tres jinetes. Y no se ve bien que hayan tres jinetes por acá. Dinero de por medio, que se ve por acá, como si estuviésemos pagando algo también para obtener. Y lo que sí veo que es como esta carta que me dice que está una persona muy nerviosa. En este caso, ¿quién va a estar nervioso? Donald Trump, que es el que yo estoy haciendo este oráculo. Donald Trump está muy nervioso. Hay que ver que este debate vaya a llevarse a cabo este día 27, como dicen, porque aquí veo como que las cartas están muy movidas, como que puede pasar cualquier cosa ese día para no llegar a un debate. Pero aquí dice que si hay un debate va a estar como muy nervioso, muy tenso. A la final yo voy a ver quién gana este debate. Ellos no lo van a decir de inmediato, yo lo voy a decir ahora. ¿Quién gana este debate? Pero si veo este oráculo para Donald Trump, está demasiado débil y me salen tres jinetes que no me gusta nada. Me sale tres jinetes, me sale como peleas callejeras también por ahí que se pueden ventilar ahora, mañana, cuando sea. Pero también por otro lado me sale que una espada inmensa. Esta espada inmensa puede también ser amenazante de que pase algo y por medio de que ya no sea por Biden o no sea por Donald Trump, sino por otra cosa que se pueda impedir también este enfrentamiento cara a cara, como le llamo yo. Esto es lo que veo aquí. A la final voy a tirar unas cartas para Donald Trump que tiene de fuerza y que tiene de fuerza Joe Biden. Hasta ahora estas cartas aquí no me gustan nada. Tiene tres jinetes. Y tiene esta carta por acá, una carta completamente nerviosa. Una carta que está llena de nubes. La mente de él no está nada bien. Dicen que la mente de Biden está mala, pero yo veo que la mente de Donald Trump está con una nube aquí adentro, así como que anda en una nube tremenda. Vamos a ver ahora qué dicen las cartas para Joe Biden. Es lo que sale acá. Esta carta es otra carta, también que es complicada. Y no está nada bien. No me gusta la energía que está emanando estas cartas porque están débiles. Tiene una debilidad las cartas. Ahora seguimos rapidito aquí para Joe Biden que hay aquí. Estas cartas bien mezcladas también. Que dicen las cartas por acá. Que estas son, yo tengo cartas muy bellas. Cartas que están preparadas por los guías míos. Que de verdad las uso para diferentes asuntos. No las uso para todos. Sino que tengo los arcanos mayores que los uso para otras cosas también. Y así nos vamos. Ahora yo voy a ver, con 3 veces que la he barajeado, voy a sacar una aquí para Joe Biden. ¿Qué dice la carta de Joe Biden al azar? Y tenemos esta carta aquí. También me sale por acá una carta que tiene como una espada, como si estuviesen en amenaza. Es una espada amenazante. Aquí en contra. Vamos a ver entonces lo que dicen las demás cartas y voy a sacar 21 cartas. Esta es una lectura de cartas muy bonita. Casi no la hago porque no es muy usual hacerla.
al menos que sea algo de mucha importancia. Y en este caso, esto es de importancia. Vamos a sacar al azar estas cartas por acá. Vamos a ponerlas así de una vez. Y seguimos poniendo por acá. Y en total voy a poner 21 cartas. 20 cartas voy a poner acá, que son las que necesito y están todas al azar. Tengo espadas también por acá. Y vamos a ver aquí cómo salen las cartas. Vamos a poner 20 cartas de una vez por aquí para hacer esta lectura. Me sale un jinete también por acá, a ver qué dice. Y me sale por aquí otra vez las cartas. Ahora vamos por acá, que son las últimas que salen. Y todo está al azar. Escojo una y escojo otra para que salgan todas completitas. Aquí están. Muy bien, aquí está la carta. Están hablando de traiciones, como que tienen algunos planes de traiciones y así. Dice acá, pero tenemos este oráculo acá, donde tenemos también un jinete. Por aquí también hay un jinete. Y tenemos por acá una carga, como que hay mucha tensión también. No se ve nervios, también se ve tensión, como que hay algo que llama la atención, que tiene tensión. Esta es una carta también, 2 espadas, por supuesto, van a estarse dando duro, cara a cara, expresidente y presidente actual. No es cualquier cosa lo que va a estar pasando. Tenemos por acá esta otra carta, y esta carta es otra carta que está simbolizando lo mismo. Cuidado y pasa algo y no hay debate. Pero no dice aquí que sea por enfermedad de ninguno de los dos. Al contrario, puede ser por otra cosa que pueda pasar. Pero aquí no se ve que sea por enfermedad de ninguno de los dos. Esta carta favorece mucho a Biden y es una carta del jinete con el caballo blanco. Esta carta del jinete con el caballo blanco es una carta de poder. Es una carta que da fuerza. Y esta carta, para este grupo de cartas que yo tengo, es muy importante cuando esta carta sale. Es como si estuviese hablando de arcanos mayores también. Pero en este caso, estas cartas son diferentes. Tenemos por acá más cartas y otras cartas por acá. Esta carta tenemos 1, 2, 3, 4. Hay mucha fuerza. El señor Biden no tiene miedo, está como esperando este momento, como que tiene muchas cosas que hacer y tiene mucha agua limpia, agua. Cuando el agua está turbia, cuando el agua está de otra manera, simboliza diferentes cosas. Cuando el agua está cristalina, está clara, es diferente también, y esta carta simboliza agua clara. Clara, las cosas estarán claras. Tenemos por acá las cartas también que vienen finalizando. Y aquí tenemos la carta de la traición. Una carta que puede traer traición de alguna forma, como hablando algo que no debe de ser. Y ahora con todo esto de la inteligencia artificial, pues hay que tener mucho cuidado. Qué es lo que es cierto, qué es lo que es mentira, porque hacen maravillas con la inteligencia artificial. Para todo el mundo, no solamente para un presidente, para cualquiera le hacen cualquier cosa. Y esto es eso, es una carta como de algo que se presenta y es una traición que están preparando. Preparan algo como inesperado, una traición. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos también 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos acá 11. Aquí hay 12. Tenemos acá un montón de cartas que están muy bien paradas, muy bien afincadas y están muy positivas. Bastante positivas están acá. Entonces, vamos a ver. Yo he dicho que esto es como muy reñido, esta política de este año. Y así lo estoy viendo acá también. Vamos a ver cómo seguimos para poder hacer las preguntas ahora. Tenemos el jinete blanco por aquí. El jinete blanco da fuerza. Es un jinete blanco de fuerza y poder. Parece un jinete muy bonito también. Vamos a ver por acá. Tenemos las espadas. Tenemos todo. Recuerden que soy Moira Victoria, la que hace este recorrido de este oráculo. Si se roban por ahí el video y lo andan poniendo de canal en canal, es de Moira Victoria. Para que todo el mundo sepa que es la profecía de Moira Victoria. Vamos a ver acá, tenemos otra carta por aquí y ahora vamos a hacer lo siguiente para poder ver qué hay con estos dos
comandantes, porque el uno es un ex comandante y el otro es un comandante en jefe. Entonces vamos a ver qué dicen las cartas por acá, para que nos puedan definir cómo va a estar este debate para este día que me están preguntando tanto, muchísimo. Ya saben que he dicho, yo lo he dicho acá, que veo una mujer presidenta en el futuro. Yo lo he dicho aquí muchísimas veces, pero muchísimas veces lo he venido diciendo por acá y todo el mundo sabe que lo he dicho, que no me guardo para decirlo porque yo digo lo que veo y hay un anuncio de una mujer presidenta para Estados Unidos. Ahora bien, voy a sacar 7 cartas para Joe Biden y voy a sacar 7 cartas para Donald Trump. Primero voy a sacar las de Donald Trump por acá, aquí, para que vayamos poniéndolas en fila. Vamos a ver acá. Esto es para ver cómo va a estar el debate. ¿Quién podría ganar el debate? Esta salió al revés, no la voy a usar. Vamos a ver acá esta que está aquí, porque esta estoy sacando al revés, no al derecho. Aquí tenemos estas cartas. Y tenemos estas cartas aquí. Son 7 cartas las que hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces vamos a poner 7. Por acá tenemos otra. Podría ser así también. Estas cartas son para Donald Trump. Aquí están. A ver. Yo soy una persona que me gusta darle energía a las cartas. Y vamos a mirar qué dicen las cartas acá del expresidente. Dice por acá que hay, sigue habiendo acá los jinetes, muchos jinetes hay, demasiados jinetes y demasiados jinetes. Definitivamente, lo que dice aquí este oráculo, Donald Trump no ganará este debate, pero puede ser que queden empatados junto con Joe Biden. Aquí dice que no está ganando el debate Donald Trump. Aquí dice que no lo está ganando. Le falta todavía para ganar este debate. Tiene que prepararse más para poder ganar el debate, pero todavía tiene tiempo para que se prepare. Pero aquí no sale que lo vaya a ganar. Aquí no está. Vamos a ver ahora lo que dicen las otras cartas para el presidente actual, Joe Biden. Seguimos por acá, vamos a poner estas cartas también así para luego darles vuelta. Y ponemos así, estas son unas cartas muy bellas. Siempre que enseño a las personas a leer las cartas, las aprenden muy bien. Y hay diferentes maneras de leer las cartas. La verdad que todas las maneras hay que tratarlas, porque todas las maneras tienen que llevar a lo mismo. No importa de qué manera las hagas, siempre tienen que llevar a la misma respuesta. Ahora vamos a ver aquí estas cartas, cómo están. Tenemos por acá esta carta, y tenemos por aquí esta otra carta. Aquí, aquí y aquí. Tenemos las cartas y tenemos más aquí y tenemos más aquí. Definitivamente, Joe Biden, le guste a quien le guste y no le guste, le está llevando demasiada ventaja. No solamente en este cara a cara que van a tener en este debate. Yo veo que tiene mucha fuerza para seguir para adelante. Y también sigo viendo lo que le digo, una mujer presidenta en el futuro. Cualquiera que sea, será presidenta una mujer. No importa que pueda ser Kamala Harris, como dicen, puede ser otra. A la hora de la verdad, muchas cosas pueden pasar y se pueden mirar, como dicen por ahí, las cosas. Y puede ser otra. Hay muchas mujeres que quieren ser presidentas acá en el país. Hasta Nikki Haley quiere ser presidenta. ¿Qué tal que pueda ser Nikki Haley también? Como puede ser lo que sea Michelle Obama, no, porque no está metiéndose en política. Pero la que sí puede estar es Kamala Harris. Y yo veo una competencia aquí en el futuro de alguna cosa así presidencial que venga para mujeres. Y yo veo también que hasta Nikki Haley podría ser presidenta aquí en algún tiempo. Pero ahora no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que aquí va a haber una presidenta en el futuro. Aquí tenemos para positivo, 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 positivo. Tenemos positiva, así que hay nada más que 2 cartas negativas. Este debate se lo gana Joe Biden. Si se lo quieren quitar por otra cosa ya es diferente. Como digo yo, una cosa es ganar, otra cosa es robar.
acá yo lo veo ganando el debate. Aquí yo veo que tiene muchas posibilidades de ser el que va a ganar el debate. Y yo también todavía no quito el dedo del renglón. No lo quito porque yo creo en la divina providencia. Yo creo también en la justicia divina. Y yo creo que tiene que haber todo lo correcto para este país, para que este país siga para adelante y siga estando y siga brillando también. Este país no puede tener un presidente corrupto y mucho menos lleno de tantos problemas y de acusaciones raras. Así es que mucha gente no le gusta, por eso me ponen en mal por ahí, por eso hablan de mí, por eso dicen 4 cosas, pero hasta me gusta porque eso me da una publicidad bien buena. Así es que imagínense, aquí este debate está ganado por Joe Biden, dice aquí las cartas. Así que para todos los que estaban interesados por ahí, que tengo una rueda de personas por allí, hasta de unos canales de televisión, y aquí estamos muy bien con estas cartas, muy bien preparadas. No le veo, a este señor Donald Trump lo veo muy débil, como si tuviese nervios, como si estuviese, como él siempre anda tratando de hacer cosas negativas, pues parece ser que tiene un poquito de nervios con los enfrentamientos que son reales. No sale aquí que sea un ganador todavía este señor Donald Trump. Yo voy a traer un oráculo de Donald Trump porque la verdad es que está interesante con todos los problemas que tiene. ¿Cuál va a ser el problema de este señor Donald Trump? Yo estoy muy bien sabida de todo lo que he dicho en el pasado y yo sigo viendo una puerta muy grande de salida siempre de Donald Trump. Ya le dije una vez, si llega a ser presidente será porque lo ponga la élite, la mafia, no porque lo pongan el público, no lo va a poner. Y yo hablo así tan claro, como el que le gusta bien, el que no tan bien. Y por cierto, muchísimas gracias a todas las personas nuevas que han venido aquí a nuestro canal, porque a veces uno se queja de que hay publicidades y que uno las quiere buenas, pero da la casualidad de que hay publicidades malas que también traen cosas buenas. Así que imagínense, me están haciendo muchas publicidades por ahí en un canal y eso me está sirviendo. Estoy viendo que me está dando resultados y me gusta muchísimo porque es una publicidad gratis, no lo tengo que estar pagando y estoy muy contenta por eso. Y después vendrá el resto que tendrá que hacerse. Por ahora, gracias a todos los que han venido aquí a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal, pertenezcan a nosotros aquí, que cuando usted esté aquí en este canal y vea todos los videos que hay en este canal, usted mismo se va a convencer de que todo es una tristísima mentira, lo que han dicho de Moira Victoria, o lo que dicen, la envidia da para mucho. Pero cuando usted venga nuevo aquí, vea todos los videos, todos, de atrás para adelante, delante para atrás, y va a ver quién es Moira Victoria. No hay que dejarse llevar por la envidia de la gente. La envidia mata, la envidia hiere, la envidia hace de todo. Todo el mundo tiene envidia, los presidentes tienen envidia también, los expresidentes también tienen envidia. El dinero tiene envidia, para que vean que hasta el dinero, que todo el mundo lo quiere, tiene envidia. Entonces, yo estoy muy contenta con todas las personas que me dicen, vine, me suscribí a su canal por primera vez. Me da mucho gusto tenerles aquí. Síganse suscribiendo todos aquellos que no lo han hecho. Y también regálenme un like por el video que les traigo también. A la misma vez, ya saben que consultas personalizadas, las consultas mejores a nivel espiritual, se los digo yo de verdad. Las mejores consultas espirituales las tiene como Moira Victoria. Por eso tiene que visitar nuestra página web e informarse, aunque ahorita la tenemos en construcción. Pero ahí usted, debajo de los videos, va a tener también todos los enlaces para ir a nuestra página web y a todas las redes sociales. Pues gracias a todos por estar aquí. Seguiremos hablando porque hay más oráculos preciosos que vienen, interesantes también. Y no les voy a andar diciendo qué oráculo voy a traer para que no me copien. A mí sí es verdad que me copian, pero vienen oráculos de mucha importancia. Esté usted atento. Hoy estamos trayendo este oráculo en esta noche de San Juan, que también vamos a
trabajar. Vamos a tener una vigilia muy bonita en la noche, antes de que esté el día 24. Y por lo tanto, hoy es 23 de junio haciendo este video. Los videos ahora van a estar numerados y registrados. Y este video va a tener ya una numeración que así va a estar registrado. Así que gracias a todos por estar aquí. Como siempre, Moira Victoria con ustedes. Y también suscríbase a nuestro canal para que usted no se pierda un solo contenido de acá. Recuerde que usted viene aquí a ganar y no viene a perder. Todo el que se suscriba a nuestro canal viene a ganar, no viene a perder y viene también a formar parte de nuestra gran familia. Hasta entonces, les habló Moira Victoria. Los quiero un montón, se me cuidan. Los veré pronto en otro programa.